Diálogo ACD Media se complace, se siente más que agradecido todos los ejecutivos de ACD Media de tener en nuestra planta, en nuestros medios, a dos figuras icónicas del periodismo, Miguel Franjul, Aníbal de Castro. ¿Cómo se pueden definir con toda esta transformación que hay, tanto los medios de comunicación como la libertad de expresión? Le cedo la palabra a Aníbal de Castro, que es un director más antiguo que yo, en ejercicio. Bueno, de entrada debo decir que comenzamos el periodismo juntos. Sí. O sea que van parejos. Vamos parejos en cuanto Les advertimos que dejen de echarse vaina. a cuánto señoría se refiere. Yo creo que es un momento trascendente para las comunicaciones, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo, con la irrupción de la tecnología, podríamos decir casi como el protagonista en los medios de comunicación. Sin embargo, es un protagonismo que yo considero que es hasta cierto punto falso, porque siempre habrá... falso. Hasta cierto punto falso, porque siempre se necesitará la mano humana, se necesitará el talento, se necesitará el cerebro, y porque somos nosotros los protagonistas en verdad de lo que es la libertad de prensa, la libertad de expresión y difusión del pensamiento. No solamente somos los protagonistas, sino que recae sobre nosotros una responsabilidad adicional, es que somos intermediarios de un derecho que corresponde a toda la sociedad. Eso nos coloca en una posición hasta cierto punto, vuelvo y digo, relevante y que nos confiere atribuciones quizás que no conlleva otra profesión. En lo que toca a la República Dominicana ha sido una batalla de muchos años. Cuando Miguel y yo nos iniciamos en el periodismo, había la preocupación por la libertad de prensa. Hoy, 50 años después, sigue la preocupación. Quiero decir con esto que es un tema que no termina, es un tema inagotable y como tal debemos verlo y entender que esa preocupación requiere que demos seguimiento estrecho a todo lo que tiene que ver con ese derecho que corresponde a toda la sociedad. Perdóname, Miguel, cuando usted dice falso, me sorprende porque en la educación, sobre todo en el cuarto nivel de la educación, los profesores están sorprendidos por el impacto que ha tenido la inteligencia artificial. Entonces, eso va a impactar los medios y eso no es falso. No, impacta los medios. Lo que es la falsedad es entender que la tecnología es la protagonista en el proceso de comunicación. Protagonistas somos nosotros, los seres humanos. La inteligencia artificial no se creó sola. La tecnología no se reproduce sin que haya una mano que es la mano humana. Miguel Franjul. Yo creo que el tema que ustedes han escogido para conversar con nosotros es en este momento bastante apropiado y crucial. Medios y libertad de expresión. Habría que entonces hacer un reajuste porque muchos del público pudieran pensar en su clásica y tradicional concepción de lo que es un medio de comunicación, que son aquellos que simbolizan la prensa escrita, los periódicos, la radio y la televisión. Pero que resulta que con la irrupción de plataformas digitales que tratan de hacer y de extender un poco el radio de acción que tenían esos medios, es decir, la radio por un lado, la televisión y los medios impresos, se le da una dimensión todavía mucho mayor al concepto. Pero en el día de hoy estamos hablando, el modelo está experimentando o va a experimentar su mayor transformación, porque bueno, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, que libera, por ejemplo, a los presidentes de cualquier responsabilidad penal por situaciones en las que ellos hayan tenido que tomar dentro de sus funciones como presidente, no más allá del ejercicio. También incorpora un elemento altamente trascendental y es la de considerar
a las redes sociales como medios de comunicación. Aquí ya cambia todo. Desde este momento está cambiando el panorama para todos nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque libertad de prensa estaba muy asociada, Aníbal lo sabe bien, muy asociada al instrumento que le garantizaba a esos medios tradicionales, es decir, a la radio, a la televisión y a los medios escritos, un campo de ejercicio sin cortapisas, sin ataduras, aunque con sus limitaciones y sus regulaciones. Y durante mucho tiempo, así fue que se entendió el concepto de libertad de prensa, es decir, una ley para proteger, o sea, es universal en las democracias, para proteger el ejercicio de estos medios de comunicación. Pero ahora, cuando a las redes sociales se consideran como medios de comunicación también, con todas sus, o sea, con toda la protección que ameritan, este concepto de libertad de expresión entonces se amplifica. Probablemente ya ese concepto de libertad de prensa se pierda, se vaya diluyendo, porque ya aquí ya ni siquiera sobre eso habla la gente y se defiende, sino se va a un ámbito mayor, a un concepto de libertad de expresión que la tienen todos los ciudadanos y por ende todo aquel que interviene como comunicador, como usuario de una red social en este campo de la comunicación. O sea, esto hay que examinarlo, Aníbal. Esto tiene un efecto muy profundo, o va a tener un efecto muy profundo en nuestro propio ejercicio. O sea, con razón tuvo la Sociedad Interamericana de Prensa con establecer hace ya más de 5 años la declaración de Salta, en Argentina, para crear un marco nuevo de regulaciones, siempre respetando su derecho a las plataformas digitales, a las redes sociales, lo creo. Ahora mismo nos vamos a abordar otro desafío más grande, que es hibridar la declaración de Chapultepec con la declaración de Salta para crear un instrumento nuevo, como lo tiene la ley que estamos renovando, 6132, que ya está contemplado en un futuro para los medios de comunicación donde estén todos envueltos. Y nosotros que estamos juntando aquí ahora a más de un siglo de experiencia, hemos juntado más de un siglo de experiencia en el ejercicio del periodismo de verdad, del bueno. Entonces yo le tengo que preguntar a ustedes ahora, recientemente se ha dado una situación, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República emite un comunicado que aparentemente asusta y ha tenido reacción de la Sociedad Dominicana de Diarios, que ha opinado, del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, del Colegio Dominicano de Periodistas, y uno pudiera darle interpretaciones distintas, pudiera uno entender que son partes de las cosas que en ocasiones se producen entre el poder y la prensa, o entre quien detenta poder en el sector público, en la parte empresarial también, que se han dado casos. Pero ustedes, ¿cómo lo ven? Esto, en la coyuntura que se da, ¿cómo interpretarlo? ¿Tú te refieres a la declaración? Al comunicado del domingo antes pasado del Ministerio Público. Sí, del Ministerio Público, donde hay unas afirmaciones unas insinuaciones, porque no mencionan específicamente a ningún periodista, a ningún comunicador, en relación con el manejo de los acuerdos de delación premiada, en el caso de Medusa, Calamar y otros casos de corrupción. Evidentemente que por el tono y por las palabras utilizadas en ese comunicado, se apreciaba que había en el ánimo del Ministerio Público un resentimiento frente a la difusión de esas informaciones que se estaban dando, y de inmediato, o sea, eso nos puso en alerta a todos los medios de comunicación de si se trataba acaso de un sesgo o de reflejo de una política más intransigente, digamos, del medio del Ministerio Público. Posteriormente, al cabo de las horas, de 48 horas, se produjo una declaración un poco ahí arreglando la carga en el camino del Ministerio Público, señalando que realmente no eran amenazas dirigidas a la prensa,
que no existía en la tradición del Ministerio Público ningún tipo de antecedente ni conducta que reflejara animadversión ni fricción con la prensa. Y bueno, al parecer las cosas se subsanaron, se quedaron ahí. Pero yo les voy a decir algo, o sea, uno de los desafíos que enfrentamos ahora, de los tantos desafíos, porque hay desafíos de muchísima naturaleza, ya Aníbal hablaba de la inteligencia artificial, pero uno de los desafíos que enfrentamos todos ahora, tanto en los medios tradicionales como los nuevos medios que son las redes sociales, es el nivel de ataque, de acoso y de descrédito al que estamos sometidos nosotros como medios y como periodistas individuales en todo el mundo. O sea, ya los presidentes, los mandatarios se expresan sobre los periodistas, sobre medios de comunicación de manera muy inadecuada. Y hay muchas tribus digitales que también se están ocupando de desdeñar a los medios de comunicación, de acusarlos y de intimidarlos, como ha pasado recientemente con Diario Libre, por tener una postura independiente sobre temas de interés nacional, lo querían acusar de tener un sesgo, Eso es natural. Entonces, oye, los periodistas tenemos que estar lidiando entonces permanentemente con un frente de acoso a nuestro propio trabajo, cuando, como ha dicho Aníbal, nuestra misión es buscar la verdad, difundirla, Nosotros no somos gente de ningún partido, de ninguna tendencia, ustedes lo saben porque ustedes son periodistas. Esa es la misión de nosotros. O sea, ahora, no siempre lo que nosotros decimos le agrada a un gobierno, le agrada a un ciudadano, le agrada a un funcionario, o le agrada a una tribu de las redes sociales. Sí, es así. Efectivamente, Dani, tú lo decías muy bien, que ese comunicado se prestaba a múltiples interpretaciones, y es verdad. Yo creo que la falta del comunicado era que no tenía la claridad suficiente. Creo que la redacción estaba un poco oscura y por eso se prestaba a tantas interpretaciones de por sí. Las aclaraciones posteriores pues fueron pertinentes porque despejaron el panorama. Ahora bien, podría acusársenos que nosotros sufrimos de hipersensibilidad cuando se trata el tema. Y sí, es que debemos de ser hipersensibles ante un tema que es de trascendental importancia para la sociedad. No nos olvidemos que la libertad de expresión es la madre de todas las libertades. Y de ahí que nosotros los periodistas, que somos los usuarios, los beneficiarios principales, pero somos intermediarios de ese derecho también, tenemos que ser hipersensibles frente al Ministerio Público, frente a las autoridades, frente a todos los sectores en la sociedad. Esa es nuestra tarea. No podríamos cumplirla si fuésemos indolentes. El periodismo es el mismo y lo que ha cambiado es la plataforma. Es partiendo de lo que decía Aníbal, es decir, la gente piensa que la plataforma es el periodismo. Ahora, es decir, para ser periodista hay un decálogo que debe seguirse para que una información tenga la categoría de información, que las redes sociales no la aplican, y lo peor, que muchos medios, incluso grandes, tampoco cumplen con ese rigor. Mira, el periodismo es lo mismo como lo es el sacerdocio. O sea, todo depende de quién lo ejerza, de cómo lo ejerza y sobre cuáles valores y principios lo está ejerciendo. O sea, las reglas, los decálogos están muy claros. O sea, nosotros nos formamos sobre la base de unos parámetros éticos y unos parámetros profesionales que te obligaban primero a cumplir con la misión más sagrada, que es la de buscar la noticia sin sesgos, buscarla con todas sus variables y presentársela al público de la manera más honesta, de la manera más real. ¿Para qué? Para que esa información, ese insumo, le sirviera de mucho o de poco al que leía la información. Es decir, ni inclinada para un lado ni inclinada para otro. Así fue que nosotros aprendimos y ejercimos el periodismo durante todo ese tiempo. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo se apega a esos parámetros
a esos valores puede flaquear y puede distorsionar el papel del periodismo. Eso es lo que ha llevado, yo creo que en gran medida, a que en una gran parte de las audiencias, de los usuarios de las audiencias, recelen de si ciertamente el periodismo se ejerce con independencia y se ejerce con criterio. O sea, por eso es que hay muchas dudas, y esa es una de las principales amenazas entonces que tenemos todos nosotros. O sea, ¿cómo nos consideran? Nosotros estamos entendiendo que hacemos un papel consecuente y concordante con esos principios. Sin embargo, probablemente nos estén mirando de otra manera el público. No, ese está manipulando las cosas, se está distorsionando la situación. Entonces, como decía Aníbal al principio, nosotros manejábamos la búsqueda de la información, la preparación de la información y la puesta en página o difusión de las informaciones bajo unos criterios muy rigurosos. Había mucha observación de los correctores de estilo, existían esos filtros, ahora no existen esos filtros, tengo que admitirlo. Existían esos filtros rigurosos para evitar que una información distorsionada, inexacta o irreal o manipulada llegara hasta las manos del público. Pero en un ambiente ya, audiencia más amplia, donde cualquier comunicador, a través de un teléfono, a través de una plataforma, puede informar, decir y emitir informaciones falsas, bueno, ya eso escapa de nuestro control. Sin embargo, tanto a operadores de plataformas digitales como a periodistas los meten a todos en un mismo saco. Si bien es cierto, usted decía hace un ratito de que es un avance de que el presidente y el ministro de la presidencia hagan el llamado a los funcionarios. ¿Era necesario que lo hicieran o revela esto que sigue el escepticismo, sigue la resistencia a abrirse a la prensa? Bueno, la necesidad viene por lo que está ocurriendo, pero en una democracia eso no debería ser un hecho. Yo creo que la transparencia es una de las características de la democracia. Este gobierno ha abogado por la transparencia, se ha apreciado ser transparente, pero en los hechos, esto que yo estaba señalando, niega esa transparencia. No es posible que yo solicite una información sencilla, que no tiene una mayor importancia, que no pone en riesgo la seguridad nacional, y se me mande, no va a ir por la ley de libre acceso a la información, sencillamente para ganarse 2 o 3 semanas. Y cuando se cumple el plazo, agotan el otro plazo, y al final de cuentas te dan una información que no se corresponde con lo que tú buscabas, con lo que tú pedías. Yo no veo cuál es la dificultad que si yo le pido un dato, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, sobre el programa que el ministro cerró, ¿y por qué no me lo van a dar? O sea, ¿por qué no que lo estamos revisando? Es que yo no quiero que me digan que lo están revisando, yo quiero que me digan cuál es el programa y cuál fue el criterio que imperó para que lo cerraran o para la declaración que hizo el ministro. En una democracia yo no creo que eso deba ocultarse. Voy a hacer una pregunta ahora que un poco está conectada con el tema, y conozco la respuesta de Aníbal porque en un acto reciente en el que participé y estaba Aníbal en Washington con el presidente de la República, Aníbal hizo una observación interesante sobre el papel de la prensa. Entonces quiero que Aníbal lo repita para el público, porque eso fue un acto privado, y quisiera la opinión de Miguel. Es sobre lo que se va a producir el 16 de agosto. El presidente de la República, que ha ganado la reelección, asume la presidencia con un Congreso que le da absoluta mayoría al partido oficial. Habrán de producirse cambios, según manda la Constitución de la República, a nivel de Suprema Corte de Justicia, a nivel de Tribunal Constitucional. Hay que elegir la nueva Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, que le corresponde básicamente a una persona a la que el país le ha dado todo ese poder, al presidente de la República. Tendremos un hombre con mucho poder a partir del 16 de agosto. Entonces quisiera preguntarle a Miguel primero y a Aníbal después, ¿cómo debe manejarse la prensa frente a eso? Como se maneja siempre frente a cualquier acto de los poderes públicos o frente a cualquier situación que se presente en una sociedad. La prensa, como hemos dicho aquí, tiene por objetivo ser un interlocutor entre el Estado y la sociedad, difundir los elementos y los hechos que pueden ser relevantes para la toma de decisiones, apegarse a la veracidad de los hechos. Entonces, la prensa dominicana, y la prensa seria y profesional del mundo, no está ni para actuar como un partido de oposición,
pero tampoco como un perro faldero del gobierno. Ahí dejo lo contextualizo. O sea, nosotros somos unos observadores, no voy a decir que neutrales, de lo que acontece en una sociedad. ¿Por qué? Neutrales no, bueno, porque la prensa también ejerce un papel crítico en el momento en que dice, esta situación es anómala, hay que corregir, esta situación es así. Entonces, en el caso del presidente Luis Abinader, que sabemos que se asume teniendo todos los poderes en sus manos, lo único que le hemos dicho a través de los editoriales es que usted pueda usar ese poder a plenitud porque lo tiene, pero recuérdese que no todas las cosas se pueden usar in extremis. Como decía alguien, o sea, tú puedes usar la espada para una cosa, pero no para otra. O sea, entonces, en este caso, el mismo presidente se ha ocupado y ha adelantado que él hará un uso prudente de ese poder. Entonces, no es la primera vez que vamos a vivir y a coexistir con un gobierno que ha tenido todo el poder congresional y el poder judicial. O sea, pero sí ahora mismo hay unos ambientes y unos espacios democráticos que hay que defender. O sea, si acaso las elecciones han demostrado un poco de vaciamiento, un poco de desgano con la democracia, no es menos cierto que a los dominicanos nos gusta vivir en democracia. Y lo primero que podríamos aspirar es a que el presidente de la República, que es el producto de un proceso democrático, también sepa utilizar las herramientas de la democracia para consensuar y para tomar decisiones que sean aprobadas por la mayoría, como él dice que lo va a hacer ahora con las 12 reformas, que eso es lo que procede. O sea, tú puedes tener todo un Congreso ahí a tu favor, y muy bien que lo tenga, porque el Congreso tiene atribuciones, y si la sociedad necesita alguna contribución especial al Congreso y no se la da, entonces el culpable. Redes sociales, medios de comunicación, marcan en sí alguna diferencia, porque se habla mucho de que en las redes sociales se pierde un tanto la verdad que busca el periodismo, porque todo puede fluir ahí. En los medios escritos, sobre todo, se tiene mucho mayor cuidado de lo que tiene que salir hacia la opinión pública. Esa diferencia, ¿cuánto se marca en la cotidianidad del manejo de la información que tienen que hacer dos directores de medio cuya impronta es histórica y cuyo peso es específico en la sociedad? Mira, yo creo que es importante que se haga una distinción, porque en la República Dominicana hay mucha confusión sobre lo que es un periodista y lo que es lo que ahora se llama comunicador y lo que son los influencers o influenciadores. Los influenciadores y los comunicadores no necesariamente son periodistas, son personas que usan las redes, que usan la tecnología para difundir informaciones, opiniones, tratar de vender anuncios, tratar de que tú vayas a un restaurante o que te hospedes en un hotel o que compres determinados productos. Pero eso no es periodismo, no necesariamente es periodismo, aunque sí puede ser una información, porque la publicidad también es información. En los medios tradicionales, vamos a llamarles, aunque nosotros nos servimos de las otras plataformas, nosotros ofrecemos noticias que están sujetas a un código de ética, están sujetos a unas reglas de profesionalidad. Nosotros somos periodistas profesionales. El comunicador puede ser aquel que habla en la tele, que presenta un programa, puede ser un periodista, pero no necesariamente es un periodista. Entonces debe hacerse esa diferencia. Y por supuesto los usuarios de las redes no son profesionales de la comunicación, no son periodistas, pero están ejerciendo un derecho y en modo alguno yo quisiera ni siquiera insinuar que se coartara ese derecho que tienen a difundir lo que ellos quieran, sus ideas y noticias si son falsas. Yo creo que en una sociedad democrática no debe tenérsele miedo a las noticias falsas. El tema, Aníbal, es que, por ejemplo, en la sociedad en que vivimos, y la perseguición tiene mucha gente,
es que esos comunicadores, cuando vienen a ver, tienen más peso o más influencia en la sociedad que el periodista sobrio que valora el valor de la información. Esa es como una percepción que existe. Yo creo, yo no estoy tan seguro, porque ¿qué ocurre? Cuando por las redes circula algo que se supone o se presenta como una información, ¿qué hace el usuario? Simple busca los medios para confirmar. Entonces, la influencia no es tal. El rumor no es una noticia. El rumor podría ser una noticia, no necesariamente lo es. Y la mayoría de las veces, los bulos que circulan son rápidamente desmentidos por la realidad que es con la que se maneja el periodista. Sobre el futuro de los medios impresos, ¿qué tiempo le puede quedar a los periódicos impresos en la República Dominicana, dado eso que está contando? Bueno, desde hace más de 10 años le están cantando el Requiem a los medios. Cada vez que llega algún visitante, en estos días fueron una gente del consulado y dice, ¿hasta cuándo que van a estar los medios impresos? Y digo, bueno, yo creo que objetivamente hablando, pueden estar hasta que el dueño tenga los recursos para mantenerlo, por un lado, ¿verdad? O hasta que se muere el último suscriptor, o sea, mientras hayan 5 suscriptores. Pero están los gratuitos ahí. No importa, pero los suscriptores están ahí. Sí, sí. Y los anunciantes también. No, yo creo que sí. O sea, los grandes periódicos han reconocido que el futuro es digital. Tú no puedes, o sea, no podemos aferrarnos al legado y a cuestiones muy emocionales, porque para decir, no, esto no puede ser, Pero, o sea, yo no creo que desaparezcan como tales, o sea, no desaparecen como tales, no desaparecen las revistas, por el contrario, las revistas están teniendo una alta aceptación, revistas impresas. Hay medios de comunicación que se fueron al digital y han vuelto a sacar ediciones, aunque sea de manera muy periódica, quincenal o mensual. Todavía los periódicos tienen una vida útil amplia como la tienen los libros. O sea, por más libros digitales que hay, nadie deja de leer y de comprar sus cosas. O sea, hay todo un público acostumbrado al uso de los medios tal como es. O sea, y eso lo sentimos nosotros, por ejemplo, con personas que dicen, públicame las cosas en el impreso. En el impreso. No en el digital que tienen el público. Yo le digo, pero ven acá, yo le digo, pero vamos para el impreso, que ahí hay más gente que te puede leer. No. Es ahí. Además, todos los avisos oficiales, que un Estado te maneja con avisos y con licitaciones y cosas, es en medios impresos que está. Hasta que no cambien la ley, nosotros vamos a seguir viviendo. Sí. Aníbal, que ha tenido la genialidad o la vida le ha dado la oportunidad de haber fundado el primer periódico gratuito aquí en la República Dominicana, impreso, y que ha pasado por lo que están pasando todos ahora a la parte digital. Cuéntenos, ¿cómo lo ves? Yo iba a comenzar la respuesta exactamente por donde lo dijo Miguel. Cuando alguien lleva una información, cuando alguien quiere que le publique un artículo, siempre dice, pónmelo en el impreso. Porque entiende que es el medio adecuado, es el medio que crea más opinión, pero sobre todo porque es la plataforma más reputada y que inspira mayor confianza. Increíble. No por algo se dice, hay la frase latina, scriptum est, está escrito. Y por eso está la otra frase también latina que tenía la iglesia, imprimatur, se puede imprimir. Cuando la iglesia decía se puede imprimir, era porque era algo que estaba de acuerdo con la doctrina. Entonces, esa no es una tradición que va a desaparecer de la noche a la mañana. Yo creo que ese ataúd va a quedar abierto, quién sabe, per secula seculorum, donde van a enterrar los medios de comunicación impresos. Pero además hay otra cosa. La tecnología evoluciona. ¿Qué quita que mañana el periódico impreso podría venir y colocarse como un holograma aquí en medio de esta sala? Miguel, me gustaría, y Aníbal, su valoración de la nueva generación de periodistas. Es decir, ustedes que tienen
tanta experiencia, que ven jóvenes llegar a los medios, ¿cómo usted ven ese proceso de adecuación, de formación? Eso es una. Y ese ejercicio de emprendedurismo que en esta generación hemos cogido los periodistas. Sin hacer mucha carrera, a los 3 días queremos tener un periódico, incluso opinar, y después yo digo, no, Miguel y yo somos directores, los dos de periódico. Tenemos que ser elásticos, tenemos que ser flexibles, y lo primero que tenemos que reconocer es que el mundo ha cambiado, las formas de hacer el periodismo han cambiado, que ahora las tecnologías tienen un predominio y un peso importante, y que el periodismo que se debe de hacer es en función de esas herramientas prodigiosas como la de la inteligencia artificial, bien usadas, nunca sustitutas de la inteligencia humana, que a veces también la inteligencia humana se va quedando detrás de la otra, de la artificial, cuando viene a ver no soporta. Entonces, nosotros debemos entender que estos periodistas que se están formando ahora son especializados para un contexto distinto. Están para manejar unas plataformas que nosotros los tradicionales nunca habíamos manejado. Entonces, el gran problema ahora mismo en la transición del ecosistema de información es transformar la cultura con la que nosotros nos formamos, o sea, en la cultura en que nos formamos, adaptarla y hacerla flexible para que acepte que hay nuevas herramientas, nuevas tendencias a las que hay que prestarle atención. Como te decía del ejemplo del carro automático y el mecánico. Antes nosotros andábamos en carros mecánicos, o sea, llegó el automático, ya tenemos que... Pero eso no indica que el que ande un carro automático no sepa manejar un carro mecánico. Entonces, esa transición cultural, mental, ese ha sido el gran esfuerzo que hemos hecho nosotros en los últimos años, o sea, de que nuestra generación, los más veteranos, comprendan cuáles son los alcances y las oportunidades que están en ese mundo digital, y que los jóvenes formados ahora con otros tipos de intereses también entiendan cuál es el papel de nosotros. Entonces, evidentemente que en un mundo como este, estos jóvenes tienen todas las capacidades para desarrollar sus destrezas en la narrativa, en los guiones, porque ahora, o sea, todo se está manejando con videos, con podcasts, con audio. Entonces, todos esos muchachos que están saliendo de las universidades están saliendo más que nada capacitados para manejar ese tipo de formatos de la información, que son los que están ahora mismo en boga, y también están aprendiendo el manejo de la inteligencia artificial, que con eso es que se van a desempeñar. Para los viejos y los tradicionales tal vez las cosas no son así, no piensen así, pero hay que entender que esa es una generación que, aunque sea muy distinta a la nuestra, tendrá que manejarse con sus propios valores y con sus propias realidades, ¿verdad? Sí, ciertamente, pero también la tecnología no hace al periodista. El periodista se sirve de la tecnología para distribuir las informaciones, para circular ideas, pero requiere el periodista una formación que, a mi entender, sigue siendo la misma que nosotros teníamos. Un periodista debe ser un humanista, debe tener una cultura amplia, debe estar siempre sediento de conocimiento, debe de ser curioso. La curiosidad debe ser una de sus virtudes en el caso del periodista. Son requerimientos que para mí, ya tú manejes redes sociales, ya tú manejes, esté en la televisión o en la radio, se requiere para que tú puedas ejercer a plenitud una profesión que tiene requerimientos muy particulares y muy exigentes. En cuanto a la diversidad de medios que la tecnología posibilita, yo le doy la bienvenida. Es una manera de que la sociedad esté expuesta a más ideas, a más opiniones, a más informaciones. Siempre la diversidad será un valor en una sociedad democrática. Agradecidos de que con su presencia Miguel Franjul, director del Listín Diario, Aníbal de Castro, director del Diario Libre, nos tengan como correa de transmisión para tanta información, orientación e historia, marcando en diálogo ACD Media. Sus anfitriones, Dani Alcántara, presidente de ACD Media, Belkis Castillo, directora de proceso.com.do,
Napoleón de la Cruz, director de prensa de ACD Media, Freddy Sandoval, director de turismoglobal.com.do y un servidor, Salvador Sánchez, agradecido de nuestros invitados y de ustedes por la sintonía. Hasta la próxima entrega. Diálogo a ACD Media, tratando de aportarle a esta nación que lo necesita.